Hoy vamos a hablar de los componentes que influyen en el estado de ánimo y los niveles de ansiedad y estrés de específicamente los profesionales de la salud mental, de los psicólogos. Y para eso voy a simplificar algunos conceptos que muchas veces uno como que lo tiene un poco entreverado o que no tiene tanta claridad. Tiene que ver con el estado de ánimo depresivo, con la ansiedad y también el estrés. Y vamos a tratar de hacerlo de una forma bien didáctica, simple y por sobre todo las cosas metafóricas. Para eso vamos a tocar, como les decía, el estado de ánimo por un lado, el globo del estado de ánimo vamos a conocer el spinner, el sistema nervioso central, errores comunes y factores protectores. Aclarado eso, arrancamos con el globo del estado de ánimo y para no entrar en términos muy técnicos, en sistema límbico, en neurotransmisores, o sea, vamos a obviar toda esta parte y vamos a ir directamente a una metáfora. Vamos a imaginar que dentro de la cabeza tenemos un globo y este globo influye en el estado de ánimo de las personas, es decir, qué tan animados estamos para hacer las cosas. Y como todo globo puede inflarse y estar más grande o puede desinflarse y estar más pequeño, pero y esto que este tamaño del globo va a estar influyendo en nuestro estado anímico. Concretamente, este globo influye en dos cosas muy particulares. La primera tiene que ver con la motivación, es decir, las ganas o iniciativa que tengo para hacer las cosas. Pongamos ejemplos para que esto quede más claro. Supongamos que que mi globo está inflado, entonces yo tengo ganas de hacer una proyección, tengo ganas de hacer un proyecto, tengo ganas de hacer mi PowerPoint para después poder presentar y poder explicar y enseñar cosas. Tomo iniciativa y tengo ganas de hacer las cosas. Cuando me invitan a hacer algo, mis amigos, me entusiasma o yo quiero promover hacer cosas con mis amigos, todos esos son indicadores de que mi globo está inflado. Por otro lado, si es que mi globo empieza a desinflarse, yo voy a empezar a notar que me cuesta tomar iniciativa para hacer las cosas, me cuesta tener ganas para poder realizar las tareas que tengo que realizar, no voy a tener tantas ganas de hacer el PowerPoint, me va a ser garra o difícil tener que presentar un proyecto y ejecutar, de repente me invitan a hacer cosas y me resulta demasiado pesado, no me apetece hacer cosas con mis amigos, bueno, eso es un indicador de que el globo está desinflado y por ende la motivación está para abajo. También este globo influye en la tolerancia. La tolerancia hace referencia a la capacidad que tenemos de enfrentar las adversidades. Es decir, cuando luego está muy inflado, van a notar que estoy como que más, supongamos que ahora, por ejemplo, yo estoy volviendo a grabar este video porque no se grabó esta primera parte, van a darse cuenta después no creo que con la edición que voy a hacer capaz y no se note. Pero justamente yo me di cuenta que no grabé una parte del video y es como que como digo, ok, bueno, está bien, voy a volver a grabar nomás después, ya está, no pasa nada. Mi tolerancia ante esa adversidad está bastante alta, simboliza que mi globo está inflado, sin embargo, si es que mi globo está desinflado, probablemente yo diga, ah, por Dios, otra vez, todo me sale mal siempre, me olvido siempre, hago algo mal siempre, algo me tiene que salir mal. Entonces, es como que el peso de los problemas se vuelve más intenso cuando el globo está desinflado. Entonces, básicamente, motivación y tolerancia hace referencia a ganas para hacer las cosas, iniciativa y capacidad de poder, o mejor dicho, el valor o el peso que le damos a las adversidades. ¿Ok? Aclarado eso, es muy importante que entendamos qué es lo que hace que las personas tengan más inflado el globo o menos inflado el globo. Ahora, para mí siempre es importante, y más para ustedes, chicos, que son estudiantes y futuros colegas, entender de qué depende que este globo esté más o menos inflado. Este globo depende que esté más o menos inflado de las actividades que hacemos. Es decir, en la medida que hacemos ciertas actividades, este globo empieza a inflarse más o menos. Pero no cualquier actividad. Hay dos tipos de actividades específicas. Las actividades de agrado y las actividades de dominio. Traducido esto en palabras más simples. Las cosas que me gustan hacer, agrado, y las cosas donde me siento competente, dominio. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago una charla y ustedes se deslumbran con esta charla y me dicen, Dios mío, me encantó tu charla, entonces probablemente yo me sienta muy competente y mi globo se infla un montón. Así que ya saben lo que tienen que hacer si quieren inflar mi globo. Y por otro lado, si es que
claro, les hago reír, como por ejemplo estoy haciendo reír ahora, entonces es una actividad de agrado, porque te genera agrado, placer, bienestar. Entonces eso también, devuélveme el favor, estoy inflando el globo, entonces ustedes después me inflan a mí. Entonces, las actividades de agrado y de dominio hacen que tu globo se vaya inflando. Ahora, este globo, como cualquier globo, ¿qué pasa si yo el globo de un cumpleaños dejo tirado en el suelo? ¿Qué va a ocurrir al día siguiente? Va a estar más desinflado y dentro de 2 días más desinflado. Es decir, hay que inflarlo constantemente, diariamente, porque así mismo, como el globo convencional, el globo que tenemos en la cabeza, si no lo inflas diariamente, se va desinflando, y si lo inflas diariamente, se va inflando también. ¿Se entiende? Ahora, es importante entender qué ocurre. Quiero que le presten atención porque me costó mucho hacer un destaque. Fíjense que hay un, pinté ahí con mi lapicito que cortaste, el, las fuentes de actividades de dominio y agrado. Es decir, empiezo a dejar de hacer cosas que me gustan hacer o que me salen bien. Por ejemplo, estudiantes, época de parciales y encima entrega de trabajos prácticos. Entonces dejo de irme al gimnasio. Entonces dejo de salir con mis compañeros. Entonces dejo de hacer actividades que no tengan que ver con mis trabajos prácticos, porque la profe no me va a regalar ningún punto. Y por otro lado, también no dejo de estudiar porque quiero sacar, me importa mucho mi promedio. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a dejar de hacer las actividades que me gustan hacer o que me hacen sentir competente y sin creyendo que esto me va a hacer optimizar mis capacidades, cuando en realidad lo que estoy haciendo es, estoy sin querer desinflando mi globo. ¿Por qué? Porque luego depende de las actividades que hacemos. ¿Sí? Pasemos en otro contexto que no sea académico. Colegas. Entonces tenemos, por ejemplo, me pasó en algún momento, atendí, empezaba a tener muchos pacientes, y eso era hermoso. Entonces, agendada de mañana, agendada de tarde, agendada de tardecita, noche, de lunes, martes, miércoles. Pero ¿qué pasó? Mi globo empezó a desinflarse porque no hacía actividades que me gustaban. Y siempre explico esto. Caballero, ¿tu nombre cuál es? Esteban, Santiago. Santiago, ¿cuál es tu comida favorita? Sopa. Sopa. Santiago, ¿qué pasa si es que desayunas sopa, almorzás sopa, cenás sopa, hoy, mañana, pasado y todos los días durante un mes? Le voy a perder el Te gusto. va a pudrir la sopa. Eso se llama saciedad del estímulo, o en palabras más simples, te pudriste. Bueno, lo mismo ocurre. No importa qué vos hagas, por más que mucho te guste, cuando haces siempre, todo el tiempo lo mismo, deja de ser reforzante o deja de agradarte. Por ende, cuando hacemos todo el tiempo una sola actividad y no variamos, nuestro globo empieza a desinflarse. Gracias, Seba. ¿Y qué ocurre cuando el globo empieza a desinflarse? Cuando el globo empieza a desinflarse, empiezan a aparecer algunas características. Los amantes del DSM le van a decir con mucho gusto. ¿Sí? Yo le llamo conducta. De la concentración. Empezás como a sentir que no te gusta más tanto irte a la facultad, o ya no te está gustando más tanto como antes irte al trabajo o a la oficina. Empezás a sentir que las cosas que te gustaban antes hoy ya no te gustan más tanto. Empezás a tener dificultades para dormir, o si dormís, dormís entrecortado, alteración del sueño. Empezás a sentir que querés más cosas dulces, como por ejemplo un alfajorcito antes de empezar la charla, o tal vez al revés, no tenés apetito, no querés comer tantas cosas, se te cierra el estómago. Empezás a notar, y acá quiero hacer mucho énfasis en esto, la gente suele asociar, recién justamente un colega decía, tristeza prolongada. Entonces estaba diciendo que no solamente esto se asocia con tristeza. Muchas veces uno empieza a estar irritable, impaciente, te molesta. Yo les pregunto, ¿algo le está haciendo familiar de lo que le estoy mencionando? Me encanta. Pero no, siempre digo, no es que me encanta por lo que están pasando. Me encanta porque les entiendo. Aclaro siempre. Esto me sale en consulta. Me encanta, Leo. Demasiado, es decir, el famoso no dice mucho y me siento agotado. Se denomina astenia. Rumiación, en palabras más técnicas, esto se llama sobrepensamiento. Empezás a pensar en cosas que te generan malestar, que no puedes dejar de pensar en eso, pero está todo el tiempo pensando en eso. Se llama rumiación. Y en casos más graves, falta de ganas de seguir viviendo, punto y coma.
en ese trabajo, punto y coma, en esa facultad, punto y coma, en esa relación. ¿Sí? Más adelante, cuando participen en otras charlas, les voy a enseñar sobre el globo de las relaciones, por ejemplo. Y van a entender cómo esto se aplica en otros contextos, pero ahora voy a hablar del globo de ánimo en general, ¿sí? Pero me hice loco y transpuse esto en varios otros contextos también, donde refleja bastante bien. Entonces, yo siempre le pregunto acá a las personas, como les pregunto a ustedes, ¿hay algo que les identifica? ¿O les identificó en algún momento de sus vidas? Y ahí es donde le digo, entonces, la mayoría me responde que sí. Entonces, probablemente estás pasando por un estado de ánimo depresivo. O tu globo está desinflado, dependiendo de cómo lo quieras decir. ¿Sí? Y acá yo siempre digo, lo importante para mí no es que ustedes entiendan, tengo depresión, que sepan, me estoy deprimiendo. Punto número uno, lo que yo quiero que ustedes entiendan es de dónde viene esto. ¿Qué hace que una persona se deprime? Porque esto es fundamental. Porque si vos empezás a entender las variables que influyen en tu estado de ánimo, podés aprender a regular. A mí, no saben lo feliz que me hace. El viernes tuve una sesión que me dio todo piel de gallina, porque una persona me dijo, empecé a notar que me estaba bajoneando, me acordé de vos, entonces me autoimpulsé a invitar a mi amiga a hacer algo, salimos, me sentí súper bien después. El sábado tuve un evento horrible, me sentía horrible, no quería salir, me acordé de vos. Primer síntoma, falta de ganas, y dije, voy a salir aunque no quieras. Y qué suerte que salí, porque después pude dormir re bien, no tuve rumiación, no sobrepensé y levanté mi estado. ¿Por qué? Acá quiero hacerles explotar la cabeza. La depresión es un estado. Y cuando digo un estado es, porque muchas veces esto es un concepto que muchas veces lo arrastramos toda nuestra vida. Es como que se tiene el concepto de que es algo que uno lo tiene, que lo lleva adentro. Cierto, hay alteraciones neuroquímicas, pero son alteraciones neuroquímicas que dependiendo de cómo, de las actividades que vos vayas haciendo, puedes aumentar o disminuir. Es decir, puedes generar influencia y estimulación con el contexto, y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Entonces, si vos entendés que hay actividades que te estimulan y te inflan el globo, nuevamente, para no hablar en términos técnicos, podés aprender a promover estas actividades y así ir regulando tu estado de ánimo. Y viceversa, cuando empezás a sentirte bajoneado, puedes empezar a analizar qué estás haciendo y empezar a entender por qué te estás sintiendo así y qué podés hacer al respecto. ¿Se entiende? Bien, punto número uno, globo del estado de ánimo. Y destaco nuevamente, ya le puse el rojito, porque recalco esto, a mí fue algo re grande. No solamente es tristeza, puede ser irritabilidad también. Es decir, una persona está súper irritable. Adelante. Ahí te va a pasar el micrófono para que todos escuchen, por favor. Paciencia, gracias. Quería saber más que si podías repetir qué era astenia. Astenia, ¿viste cuando alguna vez te habrá pasado tal vez que te sentís, no tenés ganas, pero te sentís muy cansado, pero no hiciste mucho? No hiciste nada, pero te sentís recansado. Si no te pasó, suerte por vos, pero hay gente a la que le pasa y eso es lo que se denomina astenia. Claro, porque el agotamiento es mental. Tu cabeza sobrepiensa tanto y esto desgasta, en un ratito van a entender con el spinner esto, y entonces te sentías agotado a pesar de haber estado acostado todo el día en la casa o viendo películas. La apatía es la falta de ganas de hacer cosas. Yo también tuve, si Lorenzo fuese tu profesor, te prometo que nunca te vas a olvidar de eso, porque jamás te va a arreglar ese punto. A mí me sacó muchos puntos por confundir apatía con astenia. Bueno, eso. Entonces, esto con el estado de ánimo, ahora vamos a pasar a... Este sí yo sé que lo inventé, ¿sí? La metáfora, no la teoría. El spinner del sistema nervioso central. Si logramos identificar bien, entender nuestras emociones, podemos lograr una buena regulación de la misma y darle sentido a lo que sentimos. Chicos, es hermoso cuando entendés de dónde viene, lo que te pasa, porque a partir de eso puedes aprender a generar intervenciones poderosísimas. ¿Sí? Bien, el spinner del sistema nervioso central. Yo comparo la ansiedad con un spinner, chicos. ¿Sí? El que no sabe lo que es un spinner, ahí les puse el grafiquito, así que lo pega la vuelta y se mueve, se mueve, se mueve. ¿Ok? El spinner, como a las adivinanzas. El sistema nervioso, antes del spinner, se divide en dos. Por un lado tenemos el sistema nervioso periférico simpático, que ven ahí el monito riéndose. Y por otro lado tenemos el parasimpático. Rápidamente les hago entrar en contexto. El simpático es
la parte del sistema nervioso que se activa ante una situación amenazante. Y acá voy a aclarar, amenazante es algo muy subjetivo. Amenazante puede ser rendir una materia o amenazante puede ser una moto que se acerca a mí en una calle oscura cuando estoy solo, o amenazante puede ser que me llame mi mamá un día que yo no llegué todavía a la casa, me escapé y me llama y veo que me llamó y entonces se enteró. Entonces, depende, esto es bastante subjetivo. Entonces, dependiendo del estímulo, este spinner va a dar más vueltas por minuto o menos vueltas por minuto. Entonces, para que esto sea simple y podamos hablar en términos así bien concretos, supongamos 100 vueltas por minuto. Cuando el spinner pasa las 100 vueltas por minuto, está trabajando acelerado. Cuando el spinner está menos de 100 vueltas por minuto, está trabajando en su estado normal. ¿Se entiende? Entonces, esto para consensuar y hablar en números concretos. Aclarado esto, dependiendo de las cosas que hacemos, el spinner supera o no las 100 vueltas por minuto. Ahora bien, que supere las 100 vueltas por minuto hace que nuestro sistema en general funcione más acelerado. Y para eso quiero que entiendan esto. El sistema nervioso está conectado con 3 dimensiones muy importantes. Más vueltas envía mayor cantidad de señales a lo largo de todo el organismo. ¿Ok? Por ende, los 3 sistemas empiezan a acelerarse. ¿Qué significa esto? Empieza a trabajar, empieza a haber mayor producción neuroquímica, empieza a haber mayor producción hormonal y empieza también a haber un aumento de la producción de citoquinas. En otras palabras más simples, el sistema inmunológico empieza a producir también en mayor cantidad sus componentes químicos. Nuevamente, para no hablar en términos técnicos, las 3 aristas del spinner empiezan a moverse más rápido. Entonces, cuando yo empiezo a hacer cosas que para mí son relajantes, el spinner empieza a desacelerarse. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a entrar en un punto muy sensible. Hablamos siempre de ansiedad patológica y no patológica. Les quiero hacer entender esto en forma más simple. El spinner está preparado para funcionar más de 100 vueltas por minuto y menos de 100 vueltas por minuto. Ahora, ¿qué ocurre cuando funciona demasiado tiempo, muy prolongadamente, a más de 100 vueltas por minuto? Y para que entiendan esto, quiero que se imaginen un motor vehicular. ¿Qué pasa cuando yo en mi época usaría la metáfora del transformador del PlayStation? Podía jugar hasta 4 horas. Pasado las 4 horas se sobrecalentaba. Y si jugaba más de 4 horas, ¿saben lo que pasaba? Se quedaba sin PlayStation. Se quemaba. ¿Sí? Porque tiene un límite. Bueno, eso mismo ocurre con su sistema. Quiero que ustedes graben en su cabeza esto. Si el problema no está en que te acelere y supere las 100 vueltas por minuto. Cuando haces actividades que son demandantes, como tener que estudiar, tener que exponer, tener que hablar en público, tener que rendir un examen, lo que sea, entonces esto se acelera. Ahora, ¿qué pasa si se mantiene acelerado? Entonces se sobrecalienta todo tu organismo, porque tu sistema nervioso está trabajando con mayor intensidad de lo normal, tu sistema hormonal está trabajando con mayor intensidad de lo normal y tu sistema endocrino, perdón, el sistema inmunológico también. Entonces, a partir del exceso de tiempo funcionando demasiado aceleradamente, hace que se empiece a desgastar cada uno de los sistemas, empieza a agotarse. Y ahí es donde entra la palabra estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? Es el excesivo funcionamiento del spinner o la ansiedad muy prolongada que ya empieza a desgastar todo tu sistema y tu sistema obviamente como ya está muy desgastado porque está funcionando demasiado tiempo sin descanso, ya mal funciona. ¡Pum! Estrés. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? ¡Tarararán! Bueno, antes de que ocurra en ese momento, quiero que entiendan por qué ocurre esto. Yo incluso al mismo tiempo les voy a contar qué les va a pasar y van a decir si se identifican. Quiero que entiendan, ¿qué hace que mi spinner se funcione más rápido? Las actividades de responsabilidad.
Todo lo que para mí sea responsabilidad o obligación, obviamente, estoy más atento. Se acelera mi spinner. Al acelerarse mi spinner, todo mi sistema se acelera. ¿Ok? O también la falta de actividades de placer. Y acá quiero venir a romper este mito. Sé que no se escucha si se volvió a colgar, pero esto fue 42 y ahora es 43. Ahora sí, perfecto, dale, gracias. ¿Dónde se quedó, por favor? ¿Sí? Pasa también cuando, por ejemplo, estás en distintos ámbitos y el famoso no te das tiempo para nada y después terminas con esos proyectos o esos compromisos que tenías y ¡pum! Te enfermas. Claro, muy bien. Me encanta porque eso quiero que conecten y entiendan cómo esto se da en el día a día. Exceso de responsabilidad, entonces no te das tiempo porque tenés que cumplir en todas partes, tenés que irte a un trabajo, salir de trabajo, tenés que irte a otro trabajo, salir de trabajo, tenés que irte a tu formación específica, tu especialidad. Chicos, atiendan, yo puse un ejemplo, miren, mis dibujos no son al azar. Día y noche estás con responsabilidades. Digo responsabilidades porque puede ser trabajo académico y puede ser también, miren la que está allá, el tercer dibujito, ¿qué es? ¿Saben qué? Me ha pasado un montón de personas, normalmente mujeres, que tienen el trabajo de ser mamá. Es una responsabilidad también, no descansan. Pero ojo, no solamente mamá. Ahora estoy trabajando con un chico que llega del trabajo y tiene que cumplir, bañar, preparar la comida, todo, ¿verdad? Y él quiere hacerlo, pero está reventado. ¿Y saben qué le pasa? Está re irritable y no le tiene paciencia y se siente culpable porque no tiene paciencia. Y yo le digo, no, no sos vos. Por un lado, tu globo está súper desinflado porque todo el día cumplís obligaciones laborales y caseros, ¿sí? Y por otro lado, otra vez, es una reacción natural justamente por el desequilibrio que está internamente. No es porque no le quieras a tu hijo. Estos son el tipo de cosas. Y ahí otra vez tenemos globo desinflado, espíritu acelerado y culpable otra por sentir algo que no sabe por qué siente y otra vez cree que es una mala persona. Anga. ¿Sí? Entonces, eso quiero que entiendan. No se trata solamente de responsabilidades académicas, laborales, muchas veces personales, familiares, caseras. O sea, básicamente el no placer. Por eso puse ahí en el segundo punto, dice limitación de placeres. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Lo que decía acá la colega. Gracias por adelantar. Empieza. Adelante. Siempre digo en las capacitaciones laborales que me toca eh, dar, que a veces en el trabajo, por ejemplo, nos sostenemos o tratamos de disimular otra vez, por más de que estamos así como estresados y estamos con otras cuestiones más. Pero llegamos a casa y ahí sí demostramos que estamos irritables, que estamos poco pacientes y digo yo, rematamos por nuestros amores seguros, digo yo. Porque es nuestra zona de seguridad y donde nosotros creemos que ahí no vamos a perder nada. Pero en realidad también lastimamos a nuestros seres queridos muchas veces por estar sosteniendo en otros lugares eso que ya nos está sobrepasando, ¿verdad? Por estar, ¿cómo es? Sobrecalentado o ya sobrecargado. Súper ¿verdad? desgastado. Sí, Tal cual. sobrecargado. Tal cual. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Quiero que cada icono que está ahí dibujado les voy a explicar. Cuando el spinner se acelera, el latido del corazón también se acelera. Entonces empieza a bombear mayor cantidad de sangre. Tu sistema en general se acelera. Ahí abajo está el icono del músculo. Los músculos se tensan. Que levante la mano el que nunca, al revés. Que levante la mano quien alguna vez tuvo una tensión acá atrás, en el cuello o en la espalda. Los profes de matemáticas sabemos lo que es eso. Tal cual, chicos, tu spinner está sobreacelerado, los músculos se tensan. Ahí abajo puse. Ahí se produce lo que se conoce como hiperventilación. Y adivinen qué ocurre cuando sentimos una hiperventilación. Te da la sensación de que no puedes respirar, lo opuesto. ¿Y qué pasa cuando vos sentís que no puedes respirar? ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo primero que sentís? ¿Desesperación podría ser? Pues sentís que te estás asfixiando cuando en realidad. Y esto puede ser en diferentes niveles. Hay personas que están así durante el día. Y hay personas que le dan ya ataques más intensos. Que es lo que se suele denominar ataques de pánico. ¿Ok? En otro momento les voy a explicar qué es. Luego les puse ahí el sistema digestivo. ¿Qué ocurre, chicos? Como tu corazón está latiendo más rápido y el sistema está demandando mayor energía, el cuerpo dice, bueno chicos, hay que ahorrar energía. Así que vamos a ver, todos los que son indispensables van a ahorrar su energía,
le llama al corazón que está haciendo parte por todos nosotros. Sistema digestivo y órganos sexuales, ustedes dos tienen sus energías, entonces trabajan con menor intensidad, por ende empezamos a tener problemas gastrointestinales y no digerimos bien la comida. Por eso es lo que disminuye mi libido. Con razón que no tengo más ganas. Acá no le voy a decir que levante la mano aquí, ¿qué pasó esto? Pero sé que la mayoría le levanta igual. Así que no sos vos, esto es Twitter. Algunos ya con su cara le dicen que levante la mano. Se desconectó el micrófono. Me dan un retorno, por favor, sí. Me confirman si esto. Sí, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan claramente? Ahora sí, ahora sí. ¿En qué punto se dejó de escucharme? Entonces, chicos, cuando el spin está sobreacelerado, le denominamos ansiedad. Pero cuando esto se mantiene con el correr de los días, claro, lunes, martes, miércoles, todos los días, cuando estás en el trabajo, todos los días que estás en la facultad, todos los días que estás en tu curso, todos los días que tienes que cuidar a tu familia, tienes que hacer tus cosas, entonces, martes, miércoles, jueves, viernes, ahí ya pasa a ser, te empieza a desgastar tu sistema. Si no estamos hablando de ansiedad, estamos hablando ya de estrés. ¿Y qué pasa? Ya casi suele culminar. Yo suelo virtuales, por favor, si me dicen, me confirman si están siguiendo. Me dijeron que sí, pero no sé si se perdió alguna parte, entonces lo repito nomás. Entonces, esto es lo que se denomina estrés burnout. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Tu cerebrito anda, no tienes idea de la verdad de placer, de todo, porque eso es una sana, porque simplemente no puedes. Algunas personas que quieren, pero no pueden, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a generar, tu cerebro busca actividades de placer. ¿Y qué ocurre? Pierdes las ganas de hacer lo que estás haciendo, no quieres más ir. Culpable no es por eso. ¿Sí? Y después ahí empiezan a darte como un palo. Claro, para irte con tus amigas, tenés ganas. No eres la letra para estar en la casa, superar tele. Claro, para irte a Alexa sí tenés ganas, pero para poder estar en la casa no. Tu cerebro también está buscando entrar el globo o disminuir el screener. Yo hablé mucho de la estigmatización el viernes y jueves. Esto quiero romper. ¿Cómo romper esto si ustedes no conocen estos términos? En síntesis, el acelerado es lo que se conoce como ansiedad. Quienes no vieron esta película, intensamente les invito a que vean, es genial cómo explica todo esto. Uno y el dos. Explica las emociones de una forma hermosa. Ok, entonces, el spinner sobreacelerado a corto plazo, ansiedad. A largo plazo, estrés. Y a más largo plazo, ya tenemos problemas, por ejemplo, cutáneos. Y ahora la foto de una constante que tenía una acción alérgica enorme. No recuerdo si fue este año o el año pasado, me fui al CELACO, que es no es lo mismo como un congreso, nivel más bajo del congreso, capaz me ayudó con esto, se llama congresos más grandes, que es simposio, gracias, profe. Un simposio que se hizo en Paraguay, justamente estaba lleno de médicos, pero estaban peculiares, que es simposio de psicología, bastante de psiquiatras. Que no estoy en solo de psiquiatras, pero sí me encantaría poder llenar más espacio de psicólogos. Cierro paréntesis. Y justamente estaban presentando esto, hablaban de que las acciones cutáneas tienen que ver con consecuencia, es decir, por una activación fisiológica. En otras palabras, un estrés prolongado. ¿Sí? Por ejemplo, problemas gastrointestinales, incluso puede llegar a pasar úlceras, puede escalar a ese punto, pueden ser los tics. Ya entiendo también ahora por qué los músculos se tensan, entonces con el paso del tiempo pues ya vas a titilar, ¿ok? Y bueno, una serie de muchos de estos incluso problemas cardiovasculares que son consecuentes de que tu sistema está mal funcionando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque está desgastado. Y mientras más tiempo está desgastado, más tiempo mal funciona. Y mientras más tiempo mal funciona, peores son las consecuencias. De ahí viene la famosa frase de todo estrés.
Ahora entienden por qué no es que todo es estrés. El estrés es la base para muchas cosas. ¿Por qué? Por el desgaste del sistema. ¿Ok? Y ahí aparecen los indicadores. Indicadores como, por ejemplo, reacciones fisiológicas. Yo siempre digo la señal principal: alteración del sueño, te cuesta dormir, dormir recortado, no descansas bien, las pesadillas. Y acá ir en contra de los freudianos. Las pesadillas están fuertemente relacionadas con un sistema de hiperalerta, que seguís sobrepensando cuando dormías, como cuando estás sobrepensando cuando dormís. Solamente que la corteza prefrontal disminuye su actividad, por eso es que empezás a pensar en cosas que no tienen tanto sentido. Y acá es donde la gente empieza a soñar en cosas que no tienen nada que ver con su problema. Por ejemplo, tengo un problema con mi mamá y sueño que me atropella. Y vos decís, pero mi sueño no tiene nada que ver, a ese año pasado. ¿Quién sabe que está reprimido? No. Un sistema está hiperactivado, como la corteza prefrontal disminuye su actividad mientras dormís, lo que ocurre es que son cosas que no tienen tanto sentido, porque la corteza prefrontal se encarga de regular la lógica. Sistema hiperactivado, seguir sobrepensando, no tanta lógica, son cosas que nada que ver, pero todo agitado. Lamentablemente, no es mucho en el pasado. En un miner sobreacelerado. Por otro lado, bueno, ¿sabes cuánto? Sí. Vamos a competir después y decidir. Votar cuál te gusta más. Alteración de la concentración, te cuesta focalizar tu atención en las cosas. Normalmente focalizas más la atención en las cosas que te gustan. ¿Por qué? Porque tu cerebrito está buscando disminuir la aceleración del espíritu y aumentar el lobito. Somatizás, tanto intestinalmente, dermatológicamente, sexualmente, entre otros. Astenia también ocurre acá. Por eso es que siempre se solapan los síntomas de la ansiedad y la depresión. Claro, porque alteran sectores del cerebro que están en una misma región, por eso que se solapan los indicadores. Rumiación, sobrepensás mucho. Solo que se le agrega acá un estado de hiperalerta. ¿Alguna vez a alguien le pasó que cualquier cosa te queda bien alterado, o te preocupa demasiado? Chicos, siempre explico esto. No es que vos le das demasiado valor a las cosas, es el estado en el que estás. Así como hay un estado de bajón o depresión, hay un estado de hiperactividad, ansiedad. ¿Y por qué digo uso la palabra estados? Voy a explicar un poco con los amantes del DSM. Que no hablamos de una enfermedad que te entra, sino de un estado en que se encuentra en tu cerebro, funcionamiento que provoca estas condiciones, pero que nuevamente se puede disminuir cambiando el tipo de actividades. Y si mantienes tu actividades, se mantiene por plazo más largo. ¿Sí? Hay una psicóloga muy famosa que está hablando muchísimo de esto. Te invito a que después le googleen. Se llama Roxana, es de apellido. En español ella hablé esto y ahí ella explica perfectamente esto y hace incluso ¿cómo se dice? Entrevistas con psiquiatras que hacen esa. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo del modelo biomédico. Sí, yo les estoy presentando ahora un modelo conductual contextual. ¿Sí? Para quienes no saben de qué estoy hablando, pueden pedir la grabación del viernes y del jueves y van a entender mejor a qué me refiero con el modelo conductual contextual. Irritabilidad. También. Bueno, con esto entonces entendemos ya lo que es la ansiedad, ya la depresión y el estrés. Y acá vamos a lo que yo prometí. Errores comunes que cometemos los profesionales. Sobrevalorar las responsabilidades. Tengo que estudiar. Tengo que cumplir mi responsabilidad. Tengo que laburar. Tengo que hacer mi pasantía. Tengo que hacer un exceso de cosas. Lo que no saben es hacer todo eso necesita energía. Para tener esas energías, necesitas fuentes de bienestar para hacer. Y cuál es la importancia de tus obligaciones, que tus necesidades de hacer bienestar. Ahora, empezando la idea del bienestar y el placer. Anteriormente estaba para muchos asociado con perder el tiempo y yo estoy ahora tratando de romper eso. Sé que no lo voy a lograr hoy, pero estoy empezando. Entonces, el exceso de responsabilidades. Otro error común es desvalorizar las actividades de agrado. Es decir, no, estoy perdiendo mi tiempo, no. ¿Cómo voy a estar jugando o yendo a pasar el tiempo con mis amigos en vez de estar en mi casa cuidando a mis hijos? Porque para poder cuidar a tus hijos, tener esa energía y esa paciencia, necesito que tu proyecto se inicie. Necesito que tu experiencia se desacelere. Ah, entonces no le quiero a mi hijo, por eso le quiero. No, no es que no le querés, sos un ser humano y tenés límites. Sí, adelante.
¿Qué pasa si para una persona, o sea, por ejemplo, para mí, gracias. Quería saber si qué pasa si para mí una actividad de placer es dormir y solamente hago eso cuando tengo tiempo libre. ¿Está mal? Al día. Dormir más de 9 horas al día es más contraproducente que dormir menos de 7 horas al día. Cuando dormimos en exceso, generamos algo que se denomina hipoactivación cerebral. En otras palabras, el cerebro cerebral baja, lo opuesto. Y ahí esto ocurre que seguís teniendo sueño, seguís desganado. Entonces, por más sueño que tengas, no aconsejable no dormir más de 9 horas al día. Y de ser posible, hay que correr. Quiero una actividad que genere placer. Entre semana es imposible no dormir de más, ¿verdad? Pero por ejemplo, los fines de semana, yo prefiero quedarme en casa antes de salir con amigas. Claro, ahí me llama mucho la atención esto. Fíjense, generalmente es un indicador cuando me dicen, prefiero que no dormir, ¿cuánto no dormimos? 8 horas. Y después, sí, pero no tengo tantas ganas, falta de ganas. Acá le digo que vos digas al inicio. No, claro. Yo respondí tu pregunta al inicio. No está mal que no sepas, pero te cuento. Esa falta de ganas es un indicador que me llama la atención. Probablemente tu globito está tan desinflado que ya no tienes energía. Y esto es justamente lo que hace que sea difícil combatir contra la depresión. Porque el síntoma principal es la falta de ganas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona con depresión? Hacer actividades, pero no tiene ganas de actividades. Voilà, ¿cómo se resuelve eso? Ganar el poder de tu Entonces, errores comunes: desconocer el spinner y el globo. ¿Por qué? Porque cuando vos no entendés esto, obviamente no sabes cómo regular, y cuando alguien te quiere dar el consejo que regules, como no entendés, te opones. ¿Se entiende? Entonces me parece fundamental, me encanta, estoy muy contento de que estés acá aprendiendo esto, porque esto se tiene que diseminar, se tiene que esparcir, porque así realmente vamos a cambiar el sistema de salud mental. Primero, enseñando, informando, actualizando a quienes van a ser el futuro de nuestros ciudadanos. Factores protectores: entender que las actividades de grado es el combustible que te nutre a vos para poder cumplir con tus responsabilidades y obligaciones. Equilibrar entre las actividades de placer y responsabilidad, es decir, es súper importante que entre semana te des el mismo valor que le das a trabajar, que a cumplir tus cosas, tratar de promover actividades que te gusten hacer, y acá varía en cada persona. Y acá sí hago un destaque. Normalmente yo promuevo mucho las actividades sociales, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Voy a mover ahora, se llama más como. Ocurre que cuando vos haces actividades, muchas veces van a decir, a mí me gusta estar solo. A ver, ¿qué pasa? Hay un síntoma común en la ansiedad y en la depresión. Voy a hacer este movimiento a ver si se acuerdan. Rumiación. Yo hago este movimiento de sobrepensamiento. ¿Por qué hago este movimiento? Una vez y consultarme me dijo, siento una ropa en mi cabeza y se me quedó de su mano. Una ropa de pensamiento, un lado de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces actividades que implican a otras personas, viene, Pablo, ¿tu nombre cuál es? Sí, Pablo, viene Pablo y me cuenta que a la mañana un chico le quiso hablar y me dice, pero al final era una broma ahí para el conejo. Yo, qué mala onda, ¿qué pasa? Dejo de pensar en mi tema y me quedo pensando, qué mala onda, o al revés, que otro le hicieron una broma al conejo. El punto es que fracciona mi atención, me desfocaliza en mi punto. Después me voy con, señorita, tu nombre. Lourdes me cuenta a mí que se fue a la manicurista y al final le terminó cobrando 180.000 por hacerle las manos, que ella no sabía, porque era 90.000 más, y yo, ¿qué fiscal? Yo todo el doble le pagaba por el que llegó. Me focaliza en mi tema, mi atención se fracciona. ¿Se entiende? Entonces, no solamente me río como hablo, no solamente me río con Lourdes, sino también que mi atención empieza a fraccionarse. Entonces disminuye la probabilidad de que yo sobrepiense seguro en el mismo tema. ¿Se entiende? Entonces, por eso siempre sugiero que cuando la silla de grado, preferentemente se puede hacer con
sociales. Y ahí me encuentro normalmente con otro problema. No tengo amigos, no tengo confianza, pero eso también les voy a explicar en otro. Fraccionar los periodos de desafíos. ¿Por qué digo esto? Fraccionar los periodos al mismo tiempo. Si quieres que esto sea llevadero con el paso del tiempo, es importante que lo puedas ir fraccionando. Ay, ay, ay. Ok. Segundo, ahí cambié el micrófono. ¿Qué tal ahora? Sí, Ahora doctor, sí. así mismo. ¿Se escucha? Decime, ¿se perdieron de algo? O, qué mala pregunta dice. ¿Qué se perdieron? O sea, ¿hasta qué punto me escucharon? Déjeme ese retorno, por favor. Conocer la relación entre las actividades. Los ejemplos. Conocer la relación entre las actividades, el estado de ánimo y el sistema nervioso. Es importante entender que lo que yo hago influye en mi globo y lo que yo hago influye en mi spinner. En otras palabras, lo que yo hago influye en regular mi estado de ánimo y así puedo aprender a prevenir una depresión. Y lo que yo hago influye en mi sistema nervioso, en otras palabras, ansiedad y estrés. ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en esto? Porque probablemente, y quiero que ustedes ahora me digan, ¿qué tanto sabían esto? Que si la idea que ustedes trajeron acá, de ansiedad, depresión y estrés, estaba, ¿qué tan relacionada estaba con lo que estaba explicando? A partir de ahora, vamos a abrir las preguntas. Antes de eso, quiero que sepan que colorín colorado, la jornada de charlas ha acabado. Vamos a abrir la ronda de preguntas y comentarios y me encantaría también si hay alguna persona que algo dice, no, yo aprendí otra cosa, también bienvenido sea. Adelante, tu nombre, por favor, si le puedes dar el micrófono. Señorita, decime tu nombre, creo igual que está sin batería, pero decime tu nombre es Kiara. Kiara, ok, a ver, Kiara, perdón, pregunta, adelante. Buena pregunta. Básicamente yo lo que pregunta es qué pasa con aquellas personas que les cuesta más, tienen más dificultades para socializar. ¿Dónde bien tu pregunta? Va por ahí, perfecto. Acuérdense que socializar no es necesariamente ir a estar en una ronda de amigos. Socializar puede ser con tu hermano, socializar puede ser con tu prima, con tu mamá, con tu abuela. O sea, no necesariamente con grupos sociales. Punto uno. Punto dos. Ahí entramos en un concepto que se llama funcionalidad, disfuncionalidad. Voy a tratar de hacerlo rápido. Ahí valoramos cómo se relaciona tus conductas con tus dificultades o malestares. Y a partir de eso hacemos un análisis a corto y largo plazo. Mantener esta conducta, es decir, por ejemplo, no socializar porque me genera incomodidad socializar, a corto plazo, ok, no me genera ninguna incomodidad. A largo plazo te me estás deprimiendo. Entonces, a partir de ahí viene la propuesta. Te propongo empezar a trabajar el desafío de que te cueste socializar por empezar a trabajar la exposición ante situaciones sociales. Pero no solamente sean situaciones sociales cualquiera, ¿no? Hagámoslo algo bien simple, con tu hermano, con tu primo, con tu compañero de colegio que hace mucho no hablas. Entonces, a corto plazo vas a sentir ansiedad, pero por suerte la ansiedad tiene un pico que no pasa los 30 minutos y después va a ir bajando. Y a partir de eso vamos a empezar a generar beneficios a largo plazo, es decir, vamos a empezar a promover una actividad de agrado que al mismo tiempo va a disminuir tu spinner, entonces voy a disminuir tu ansiedad, voy a empezar a subir tu globo, entonces a largo plazo va a valer la pena. ¿Se entiende? Entonces, para poder evaluar eso, y era muy buena pregunta la que haces, ahí entra mucho el análisis funcional que estuve explicando en los primeros 2 días. Analizar si esa conducta a corto y a largo plazo termina siendo efectiva o contraproducente en función a los objetivos que tiene esa persona. Yo había presentado un caso el lunes y eso yo no les conté por una cuestión de tiempo, pero el caso que yo presenté el lunes, quienes no estuvieron pueden acceder después al video, algo fantástico era que la persona, una de las partes, Homero, estaba súper reacio a venir, porque Homero decía, el problema es Marge, no tengo yo por qué irme. Yo le dije, por favor, combíname una sesión, en una sesión quiero con esta persona. Y me preparé bien una estructura, un análisis funcional, y me encontré con un Homero
que venía para decirme, acá el problema es Smash, al pedo me llamas a mí, yo no soy el del problema. Y le grafiqué un análisis funcional donde tocamos sus antecedentes, lo que ustedes ya saben, y si no saben, acceden al video, los puntos de vulnerabilidad, historia de aprendizaje, contexto, conducta problema, consecuencias a corto plazo, a largo plazo. En 45 minutos esa persona explotó. ¿En qué sentido? En el sentido de, no me imaginé que esto que yo estaba haciendo, que creía que era favorable para mí, para la relación, terminaba siendo contraproducente para mi relación. O sea, yo mismo, el famoso, eh, eh, um, estaba construyendo lo que juré destruir. En otras palabras, estaba destruyendo lo que quería hacer o construir, ¿sí? Entonces, el análisis funcional es súper potente para esa clase de casos donde una persona se rehúsa a participar de un ejercicio o de un proyecto, de una intervención. Entonces, con el análisis funcional evaluamos qué tan productivo o contraproducente esto puede llegar a ser. Y es hermoso porque vos no elegís. La persona ve y la persona elige. Vos cumplís tu función. ¿Cuál es tu función? Explicar. ¿Respondí tu pregunta? Gracias por participar. ¿Otras preguntas? Ujú. Allá. ¿Mm? Muy buena pregunta. Siempre yo digo esto yo no lo responde el análisis funcional. Chicos, porque virtuales creo que no escucharon, básicamente lo que preguntó es, me decía, ¿y cómo saber cuándo vos le tenés que exponer o no a una intervención? Me decía ella, esto es algo que jamás vas a responder vos individualmente. Vas a hacer un análisis funcional y vas a evaluar si esa conducta le acerca o le aleja de sus objetivos. Vos definís con la persona, ¿qué querés? ¿Qué querés lograr? Primero definimos los valores, ¿sí? Con el tipo que está ahí arriba, con el señor Ace, aprendí muy bien lo que son los valores. Luego de los valores definimos cuáles son los objetivos que te llevan para acercarte a esos valores. Y luego evaluamos si tus acciones te ayudan a lograr esos objetivos para acercarte a tus valores o te alejan. Entonces, a partir de ahí se produce algo que los cognitivos conductuales le llamarían disonancia cognitiva, o los terapeutas conductuales contextuales le llamarían eh, se me fue la palabra. Bueno, pero básicamente es entrar a notar que la acción que vos considerás o que querés apegarte termina siendo contraproducente para el objetivo que vos mismo tenés. Nuevamente, como le respondía a la compañera, no soy yo el que elige. Mi función es mostrarte cómo tu comportamiento está relacionado con tus antecedentes y con tu futuro, con tus consecuentes. Y luego analizamos y ponemos en la mesa cuáles son tus objetivos, a qué quieres llegar y el análisis de tu comportamiento. Y vos elegís qué querés hacer. Siempre yo digo esto, mi función es guiarte a tu objetivo. Elegí cuál querés y yo te guío. En otras palabras, cuando una persona viene con una experiencia de infidelidad y me dice, no sé si quiero seguir o si quiero continuar con la relación. Ok, perfecto. Analicemos ambas. Si vos querés seguir, yo te puedo ayudar a reparar tu relación. Si vos querés terminar, yo te puedo ayudar a terminar esa relación. Mi función es guiarte hacia tus objetivos. ¿Sí? Entonces, no sé si ahí respondo tu pregunta. ¿Sí? Entonces, siempre con el análisis funcional, ese es el poder que tiene el análisis funcional, que te lleva a poder evaluar las consecuencias de una conducta y también cómo se relaciona con sus antecedentes. Entonces, la persona puede entender y a partir de eso contrastar si realmente le conviene o no, o quiere mantenerse con esa conducta y a partir de eso se genera lo que se conoce como flexibilidad psicológica. ¿Sí? Aparte de las actividades, ¿qué más podemos hacer para manejar la ansiedad o estrés? Me dice aparte de las actividades, son actividades de placer o agrado. Ahora, las actividades de placer o agrado pueden ser extremadamente amplias. ¿Sí? Yo he visto quienes me siguen en redes, van a ver que yo una vez subí un video en una academia de baile. No era porque me gusta bailar, es porque quiero promover actividades de agrado. Quienes me habrán visto, me siguen en redes, habrán visto que alguna vez subí
unos videos haciendo roller. No es porque a mí me gusta el roller, sino porque quiero promover diferentes variedad de actividades de placer y agrado. Puede ser también, una vez una persona había comentado que le gustaba mucho pintar y se inscribió a un curso de pintura y disfrutaba mucho de esto. Otra persona le gustaba el canto y se metió en una clase, en un coro. Entonces, siempre van a ser actividades. Ahora, el tipo de actividades va a variar en cada persona. No necesariamente van a ser deportivas, no necesariamente van a ser culturales, no necesariamente van a ser manualidades. Eso va a variar en cada persona de acuerdo a sus posibilidades y a sus preferencias. ¿Sí? El código QR que está ahí, chicos, es un código que está para, por favor, les quiero pedir que se tomen unos minutitos como para poder calificar las charlas que tuvieron. Van a ser 5 minutitos que escanean y esto me va a ayudar mucho a poder ver qué les sirvió y qué más les gustaría y qué más tengo que proponer y qué más tengo que traer para ustedes. Así que me va a venir súper bien. Mientras ustedes hacen eso, les cuento quiénes son estas personas. Por un lado, el de arriba es Steve Ace. No sé si alguna vez escucharon la terapia de aceptación y compromiso o las terapias basadas en procesos. Bueno, él desarrolló, o sea, él es uno de los principales desarrolladores de ACT y también ahora está promoviendo mucho las terapias basadas en procesos y tuve la oportunidad de poder estudiar con él y formarme con él en terapias basadas en procesos. La persona que está abajo es Hoffman, que también estuvo, este año estuvo por acá. Él estuvo dando simplemente una charla, pero tuve la oportunidad también de poder conocerle. Ambos desarrollaron hoy lo que se llama las terapias basadas en procesos. ¿Qué es la terapia basada en procesos? Básicamente tiene la visión de que el psicólogo es lo que les estoy bajando yo a ustedes. Primero tienen que aprender los principios del aprendizaje, es decir, ¿qué hace que las conductas sean como son? ¿Por qué actuamos como actuamos? Parte 1. Parte 2, una vez que entendés todas las leyes que explican el comportamiento, enseñarte a hacer el análisis funcional, es decir, enseñarte a esas leyes que entendés, cómo interpretarlas en las personas. Fase 2. Fase 3, entrenarte en habilidades conductuales, o sea, en estrategias, perdón, de cambio. Y las estrategias de cambio son un conjunto de estrategias que se ha estudiado por más de 80 años y que se han observado que funcionan para casos específicos. Por ejemplo, activación conductual para el estado de ánimo, exposición para las fobias, prevención de estímulos para las obsesiones y así un sinfín de estrategias terapéuticas que sirven para diferentes problemáticas, que ya se ha estudiado un montón. Se te entrena y el cuarto nivel es que vos empieces en la práctica. Y en la práctica vos te vas, tenés un caso, analizás, entendiendo las leyes, haces un análisis funcional, de acuerdo a eso explicás la problemática, cuáles son las variables que influyen y de acuerdo a la práctica que hiciste en tus técnicas, evalúas qué técnicas vas a implementar. Y no solamente evalúas qué técnicas vas a implementar, sino que además de eso, podés hacer un análisis para ir evaluando si estás logrando los objetivos que deseas. Bueno, eso es lo que aprendí con estos dos que están a la izquierda y que me reforzó el señor Boyano, que para mí es una de las personas más extraordinarias que hay en la psicología, uno de los genios más grandes, un argentino. Él es el traductor, no sé si alguna vez escucharon terapia dialéctica conductual. Bueno, DBT, ¿suena familiar? Bueno, eso fue desarrollado por una norteamericana, Marshall Linehan, y el primer autor de habla hispana en traducir su libro fue Boyano, que básicamente él dice que es entrenador de BT, pero básicamente hace lo mismo. Te enseña habilidades conductuales, te enseña a aplicar el análisis funcional y luego esto. O sea, básicamente es ser, como una vez dijo el señor Fernández, que es un argentino que falleció, él decía, los psicólogos tenemos que ser como, tenés que irte con tu caja de herramientas, llena de herramientas que son técnicas de modificación o de cambio de conducta. Entonces vos llegás y evalúas, de acuerdo al problema que tenés, evalúas, abrís tu caja de herramientas y ves qué herramienta va a funcionar para esto. Entonces, dependiendo de eso, seleccionas la herramienta para el caso en particular. Es decir, hacer un entrenamiento en estrategias conductuales. Eso les quiero bajar. Esto les quiero mostrar. Y es a esto hacia lo que les quiero orientar. Y, me olvidé, TESAI, si alguna vez escucharon la terapia de analítica funcional, o FAP. Su marido fue el desarrollador de FAP con ella. Su marido ya falleció. Tuve la oportunidad también el año pasado por conocerla. Y acá falta igual la más ídola de todas, que es Froxam, que tuve también la suerte de estudiar con ella. Pero lamentablemente cuando le conocí no sabía que era famosa y no le pedí fotos. Hasta ahora me arrepiento. Bueno, eso. Chicos, por favor, pregunten, aprovechen este momento, saquen sus dudas, consulten. Quiero que le saquen el mayor